Muchas veces los impedimentos nos los ponemos nosotros, que decimos, no voy a tal lado porque no tengo plata. O no hago tal cosa porque no tengo conocimiento. Eso es lo que yo hacía. Si uno trabaja por una causa, el dinero lo va a conseguir. Estudiar, el conocimiento lo va a adquirir. Tenés que hacerlo. Porque muchas veces no nos creemos capaces. Hasta que lo hacemos nos damos cuenta que sí podíamos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paola Molina. Hola amigos, yo soy Diego Morales. Somos ciclistas que le estamos dando la vuelta a Sudamérica hace ya un tiempo larguito. Yo amo esta mujer, amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diego Morales. Yo soy Paola Molina. ¿Qué tal? Estamos dando la vuelta a Sudamérica en bicicleta. Salimos de Uruguay el 30 de abril de 2014. Hicimos Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador. En este momento precisamente estamos en Guayaquil. Una hermosísima ciudad. Estamos en el barrio Las Peñas, donde le estamos hablando de Casasino Fabiani. El viaje comenzó para muchos el 30 de abril de 2014, pero para mí realmente comenzó mucho antes de ese momento, por ciertas vivencias también que tuve en la vida. Yo siempre quise viajar, siempre quise salir, conocer, pero por una razón u otra nunca salía, nunca se daba, nunca cuadraba la situación y estaba esperando un momento perfecto que hasta ese momento no se dio. Un día me di cuenta también que el momento perfecto no iba a aparecer. Dije, me voy a acorralar de alguna manera y puse fecha para la salida. Por situaciones terminé saliendo en radio, en televisión, acá diciendo que salía el 30 de abril de 2014 y ya ahí no había vuelta atrás. Era o comenzaba el viaje o me iba de Colonia, porque ya estaba ahí, ya todo el mundo sabía. En un principio yo me iba a ir en longboard, yo tenía un longboard y digo, agarro una mochila y me iba en longboard pateando. Iba a arrancar. Después me vi una historia de unos argentinos que tenían 67 años y el otro tenía como 70 años y se fueron desde Argentina hasta Alaska en bici. Me leí las historias, las cosas que habían vivido y fue maravilloso. Y dije, me voy en bicicleta. Y de bicicleta no tenía ni idea, no sabía ni emparchar la bici. Le dije a mi novia que tenía en ese momento, le digo, mirá, me voy a dar la vuelta a Sudamérica en bici. Y dice, estás loco, me dice, ¿qué estás diciendo? Y después cuando vio que iba en serio me dejó. Me dijo, terminamos. Y dije, bueno, es el momento, ahora sí es el momento perfecto. Me habían echado el trabajo, me había dejado a mi novia, era ahí o nunca. Cuando empecé yo no tenía dinero y me había leído una historia antes del viaje de estos muchachos que decían que cuando se habían quedado sin plata en Venezuela había comenzado lo más lindo del viaje porque era el momento de la verdad, de improvisar, o te volvés o lo sacás adelante y seguís. Entonces yo, como no tenía dinero, yo dije en la radio que conté esa historia y dije que iba a hacer de cuenta que estaba viajando hace rato y que me quedé sin plata. Y el día de la salida acá apareció un montón de gente, que mucha gente conocía y mucha gente que no, y tomaba 100 reales para el viaje, tomaba estas herramientas, tomaba unos parches. Y salió el intendente, nos dio la bandera de Uruguay, nos dio un aporte económico también, y bueno, con eso fue que arrancamos, que salimos. Desde un principio el objetivo siempre fue dar la vuelta a Sudamérica en bici. Ese era el objetivo. Si bien tenía planeado una parte del recorrido, que era de Colonia hasta Brasil, de ahí para adelante no sabía lo que iba a pasar. Y no tenía conocimiento tampoco de viaje, porque yo nunca había viajado en mi vida. Toda esta historia empieza una noche. Salgo de sesión y me estrello en mi camioneta contra un poste de luz.
Cuando abro mis ojos, tengo el poste casi encima. No morí ese día porque no era mi día. Pero a raíz de ese momento, de ese suceso, yo decidí replantear muchas cosas en mi vida. Vendí todas mis cosas. Después de ese accidente, me recuperé del accidente y me fui a vivir a un tiempo a Cartagena. Mi mejor amiga tiene un hostal allá y me había invitado desde hacía mucho tiempo a pasar unos días, unas vacaciones ahí. Entonces tomé ese regalo y me fui para Cartagena, después me fui para las Islas del Rosario y ahí me tomé un tiempo para pensar. Estaba en una relación un poco tormentosa también, estaban pasando cosas difíciles en mi vida en ese momento, así que entendí que al estrellarme con ese auto la vida me estaba diciendo, oye, es un momento para replantear, para algo diferente. Ya venía como con ganas de hacer algo diferente con mi vida, pero bueno, mi trabajo no me dejaba. Así que ese accidente me llevó a ir ahí profundo y decir, bueno, de verdad, ¿qué es lo que quiero? Yo me veo viviendo mi vida así o definitivamente quiero algo más. ¿Ves? Ya va. El día que llegué a la isla, me voy a la playa y me pongo en una hamaca en la orilla a tomar el sol y veo a Diego pasar, así todo bello, sin camisa, iba con una tabla de stand-up paddle. Yo estuve viviendo un año en una isla y el último día que me iba conocí a una chica. No la conocí realmente porque nos vimos de lejos, nos saludamos. Uno de los motivos por los que me había ido a esa isla fue porque quería terminar esa relación. Ese chico llegó allá, me pidió perdón, me dijo dame otra oportunidad. Pero yo veo pasar a Diego con su tabla y me quedo mirándolo. Si ves, cuando ves a alguien caminar con seguridad, con confianza. Se acercó el novio que tenía ella a preguntarme cómo se andaba en el stand-up paddle, viste, en la tabla, y la saludé y le dijo, "Ta". Yo me fui. Se metió al mar y lo quedé mirando hasta que se perdió en el mar. Horas más tarde me lo encontré en la otra playa y hablamos un poquito. Me contó que ese día se estaba yendo de la isla, que había estado un año ahí y que se iba para Cali, precisamente la ciudad de donde yo venía. Pasaron unos 7 meses más o menos desde ese momento que la vi a ella ahí y nos volvimos a encontrar en un hostal en Cali. Pero Diego y yo no quedamos conectados para nada, celular, nada, cosas de la vida. Y voy al hostal de mi amiga a visitarla. Entró así y dijo, yo te conozco, le digo. Y me dice, sí, vos sos el de la isla. Y bueno, empezamos a hablar. Eran las 10 de la mañana, estuvimos como hasta las 10 de la noche conversando, conociéndonos, porque realmente no sabíamos nada uno del otro. Él me empieza a contar su historia, ¿verdad? Qué es lo que está haciendo ahí, que viene haciendo un recorrido en bicicleta, que precisamente estaba retomando. Y le dije yo un día, ¿por qué no te vas a viajar conmigo en bicicleta? Le digo. O sea, tiré así como, realmente una parte de la verdad y la otra yo nunca pensé que ella se iba a ir conmigo. Yo me quedé mirándolo y no le contesté nada. Un día le llamo yo, tuve una discusión con el chico con el que estaba y a raíz de ese momento, de ese suceso, decidí, ¿sí?, que iba a cortar esa relación y que iba a hacer un cambio radical en mi vida. Y a los días mando un mensaje, me pone... No sé si esto que voy a hacer está bien, pero me voy a fugar contigo. Me digo, la puta madre, ¿en qué me metí? Me dice, espérame, que nos vamos juntos. Le digo, no, le dije. Yo me voy solo. Si vos te querés ir conmigo, te espero en la frontera, le digo. Y me dijo, yo te espero en paso porque no quiero rollo. Claro, yo no quería tener problemas, ya estaba con un novio y todo, y ella estaba realmente fugándose. No le dijo a nadie. Y pienso que también él quería ver si yo estaba totalmente convencida de que quería hacer eso. Y yo estaba, bueno, arranqué mi bici y resulta que sí, a la semana me llevó allá a la frontera. Diego me esperaba ahí al amanecer, 5 de la mañana. Llegó con maletas, con 3 maletas enormes, así las maletas.
bajó así como mochila. Pará, que faltan las maletas de abajo, dice. Ella habrá pensado que íbamos en una casa rodante, ¿vale? No entendió que íbamos en bici, ¿no? Y con el corazón hecho un nudo, con un nudo en la garganta, sin mirar atrás, me embarqué en esta aventura. Lo que más me gustó de esta invitación que me hizo Diego fue la manera en cómo él venía viajando. Primero que me dijo, mira, el viaje está diseñado para que cada día vamos generando las realidades de cada día, ¿sí? Los recursos de cada día, ¿ves? Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención porque era súper desafiante, ¿no? Estaba saliendo totalmente de mi zona de confort para embarcarme en una aventura en donde en el día a día teníamos que buscar nuestra dormida, nuestra comida, ¿verdad? Vos te levantabas a la mañana y sabías que algo iba a pasar en el día. ¿Qué? No sé. No sabíamos dónde íbamos a dormir, ni qué íbamos a comer, ni hasta dónde íbamos a llegar. Si bien teníamos un itinerario, si miramos el mapa y decíamos vamos a llegar a tal lado, ese es el objetivo, a veces llegaba, a veces no. Y en el momento pasan cosas de sonreír y cosas que, bueno, de tensión, de llorar, nos quisieron robar un par de veces. En cada momento difícil sabía que iba a haber un aprendizaje. Si venía la ola, algo bueno iba a dar. No iba a quedar otra cosa que un aprendizaje. Bueno, tuvimos un accidente, afortunadamente nada muy grave. No es recomendable pedalear en la noche. Tenga luces o no tenga luces, no es bueno porque pasan cositas como esta. Lo bueno, tenemos que llegar, no nos queda otra porque no tenemos ni idea de dónde estamos parados acá. Sí. Se nos partió la cadena. Al medio. Buenas, buenas. Llevo un acompañante atrás. Adivinen dónde voy. Buena parrillera. Yo
Mis 3 primeros meses de viaje fueron meses difíciles porque yo estaba con mi corazoncito ahí, dejando toda mi vida atrás, desapegándome de todo, de mi familia. Habían días en que me quería bajar de la bicicleta y tirarla. Tenía mucha molestia, ¿verdad? Creo que estaban saliendo todas esas cosas que estaban ahí. Pero en ningún momento pensé devolverme. En ningún momento pensé parar el viaje, sí, y no seguir más. Y abandonar el viaje nunca. Nunca, nunca, nunca. En ningún momento. Siempre para adelante. Hace parte del viaje. O sea, yo sabía con determinación que iba a seguir adelante y que mi vida iba a cambiar con todo esto que estaba haciendo. Y por eso había tanto dolor. Entonces, estaba soltando, sí, muchas cosas de mi vida. Una vez íbamos en Las Peñas, la costa de Ecuador. Íbamos en esos días difíciles. Hacía calor, mucho mosquito, carretera sola, 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 sola. Íbamos discutiendo, pero ya en un momento de discusión se salió un poquito ahí, como se puso más tensa. Y yo le dije, literalmente, le dije, andate a la mierda. Le digo, me fui pedaleando adelante. Y obviamente iba pedaleando adelante y mirando para atrás a ver si venía, ¿no? O sea, preocupado también. Y él se fue, le ganó su bicicleta adelante y yo me quedé atrás. Y yo, para molestarle, me iba más despacito. Y en eso que hicimos unos kilómetros, ahí medio de tensión, y veo dos muchachos sentados al cordón de la vereda, así uno paradito de capucha y otro sentado y una moto. Y yo, y por dentro, viste, cuando tenés esa sensación de que algo va a pasar, dije, estos me van a robar. Fue súper extraño, porque yo que iba atrás viendo, me pareció extraño porque no pasaban ni siquiera carros en esa carretera. Seguí pedaleando, nunca miré para atrás a la flaca, como para alertar a ellos que dije, esto ya se dio cuenta, no. Seguí pedaleando. Y me pongo en modo alarma y veo que Diego sigue pedaleando, él iba bastante adelante de mí. Y yo siempre viajaba con un machete acá en la bicicleta. Y sigo. Cuando me voy arrimando me dice, una pregunta, me dice, una pregunta y me confirmó que me va a robar. O sea, yo soy el que está viajando y me hace una pregunta a él. Las preguntas las hago yo, soy el viajero. O sea, me hice como que iba a frenar y empiezo a pedalear más rápido así. Y el otro saibo y me tiró a agarrar del bolso atrás. Y en eso que yo saco el machete que llevaba acá. De una siento yo y dije, nos van a robar. Y cuando saco el machete, lo más chistoso es cuando lo veo pasar el machete acá, sale con funda y todo. Digo, la puta madre. Y digo, toma tu pregunta, le tiré el machetazo así. El loco se corrió. Arranco por este lado, cruzo la carretera. Y me dice, sí, me dice. Y me saca un arma, me la pone acá así. Y cuando hace así, pasa un camión enorme así. No pasaba nadie, en una ruta no andaba nadie. Digamos, como este lado, nosotros, el camión y ellos así. Y el camión empezó a gritar, dale, dale, dale. Y como que nos escoltó del camión, unos kilómetros. Y yo pedaleando, pero las piernas, o sea, de verdad que el corazón se me iba a salir. Estaba pálida, pálida, pálida. Y bueno, avanzamos y los chicos se meten, se van, salen a la playa. Y bueno, fue un momento tenso, ¿no? O sea, yo creo que de las cosas más difíciles que viví yo en la carretera fue ese día. Sí, porque vi la muerte ese día, ¿ya? Pensé que de verdad nos iba a pasar algo. Pero después, que nos relajamos, que llegamos ahí a un pueblito, que nos pusimos a conversar. Y después de eso nos abrazamos y yo llorando, él asustadísimo. Llegamos a la deducción que, bueno, discutiendo, generando ese campo de energía negativo, peleando, no íbamos a llegar a ningún lado. Y pasan esas cosas que te quieren robar y te ponen arma para matarte. Vamos a esperar un poquito que se le pase el mal de altura a la flaca. Y ya seguimos. Estamos a los 4.300 metros de altura. De subida. Falta poquito de subida, faltan unos 5 kilómetros de subida y ya vamos bajando hasta Santa Rosa. Rumbo a Puno, rumbo a la frontera.
Comienza la cuenta regresiva y comienza una vez más una nueva despedida. Tupananchiscama, como dicen acá en Perú, quiere decir como hasta luego, nos vemos pronto en Quichua. ¡Vamos de bajada! Bienvenido a Juliaca, gente. Esto es Juliaca. Una locura. ¿Será que estamos acostumbrados a venir por la pampa? Por el páramo, pedaleando tranquilo y entrar a una ciudad tan grande? Una vez en el volcán Chimborazo en Ecuador, tremendo volcán, 6.310 metros de altura. Subimos como realmente de la base hasta los 4.800 que ahí está el primer refugio, subimos en bicicleta, Fue difícil también, fueron varios días subiendo. pedaleamos y 2 o 3 pedalazos y era parar, tirar la bicicleta, tomar aire, aquella vomitando. La altura me pegó malísimo, malísimo. Cada 5 minutos creo que me tocaba parar la bicicleta, bajarme, descansar, porque era súper, súper, súper agotador. O sea, el viento no dejaba subir. El soroche en alta altura fue tenaz. Otro día estuve con mucha fiebre, ¿verdad? Levantarse en una carpa con un calor abrasador y con fiebre no es nada chévere. Y nos tocaba seguir pedaleando, porque se nos había acabado la comida también y no había lugares cerca donde comprar. O sea que sí o sí tocaba seguir pedaleando con fiebre como fuera. Llegamos arriba y el tipo nos dice, miren muchachos que no hay lugar, se pueden quedar acá, el refugio está lleno, tienen que volverse, tienen que ir abajo. No tenés ni idea de todo lo que hicimos para llegar hasta acá. O sea, yo voy a dormir acá hoy, voy a armar mi carpa y mañana voy a subir a tocar la nieve que no la conozco. Todo bien, no te preocupes por nosotros. ¿Está? Llegamos, armamos la carpa, no dormimos nada del frío, nos envolvimos periódico, calentamos botellas con agua, no pudimos dormir del frío, no te deja. El otro día hecho pedazos estábamos, pero haciéndonos lo fuerte, disimulándolo. Y el tipo de alguna manera, claro, nos ganamos el respeto de ellos y dijeron, no, estos locos sobrevivieron, no, increíble. O sea, nos dieron una habitación con aire acondicionado, comida, todo calentito y subimos los 5.300 y tocamos la nieve, conocí la nieve que no conocía. Pero al llegar a la meta, pues súper lindo porque, bueno, Diego no conocía la nieve. Por eso estábamos subiendo al Chimborazo, porque él quería tocar la nieve. No estupidez, capaz, no estoy ir a tocar la nieve, pero era un objetivo que yo en ese momento que quería vivirlo. Cada paso que daba, yo miraba atrás y decía, yo no puedo creer que yo esté, o sea, haciendo esta vaina. Y capaz que de llegar a toda la nieve realmente no era nada, porque fue ahí, lo toqué y estaba, terminó. Pero todo lo que vivimos para llegar ahí es lo lindo, ¿no? Ese proceso. Tuvimos que dejar la bicicleta y seguir caminando, porque por este camino era casi, casi imposible, dice.
Estamos a 100 metros de coronar nuestra misión. De tocar la nieve. Me cae un poquito, pero tenemos la masa grandota aquella. ¿Cómo va, flaca? Arriba. ¿Cómo está la princesa de la casa cumpliendo 17 añitos hoy? ¡Feliz cumpleaños! No puedo llamarte, pero te regalo el Chimborazo. El volcán más alto del mundo desde el centro de la Tierra. 6.300 metros de altura. Te amo, hermosa. Que lo pases muy lindo junto a la gente que te ama y que amás. Te amo. ¡Vamos arriba! Buen día, gente, buen día. Son las 6 de la mañana, 6:15, amaneciendo en Uyuni. Estamos a punto de salir para el Salar de Uyuni, a conocer el Salar, a hacer nuestra propia expedición. Estamos a punto de entrar al salar. Allá se ve a lo lejos. Estamos entrando al Salar de Uyuni. A los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Un desierto de sal. Y ahora, ¿por dónde cruzamos? ¿Por dónde entramos? Recomiendo que quien quiera hacer este recorrido en bicicleta que estamos haciendo, que venga con GPS, porque sin GPS se complica. Oriental es la patria o la tumba, libertad o con gloria a morir. Oriental es la patria o la tumba, libertad o con gloria a morir. Gente, Uruguay, carajo nomás, pedaleando por el Salar de Uyuni. Lo vamos a atravesar todo a punta de pedal. Santiago de Chile, llegamos. Estamos turisteando acá, mejor estilo, Santiago de Chile. Cuando estábamos en Chile, ya Diego se le mete la gana de ver a su familia. Por ende, nosotros no hicimos el recorrido totalmente como lo habíamos diseñado. Ahí vivimos un suceso interesante en Chile que hizo también que Diego decidiera que el viaje había llegado hasta ahí. Así que bueno, nos vinimos mucho más rápido.
Recuerdo que sus amigos venían recibiéndolo unos pueblos más atrás, hicieron caravana con nosotros. Desde la entrada había muchas personas que nos acompañaron en bicicleta, los carros, la gente pues que lo conoció y conoció su historia y que estaba esperando también que él llegara porque habían pasado ya 4 años. Y obviamente fue mucha emoción de ver todo lo que habíamos logrado. La vuelta a Sudamérica, 9 países, se demoró 4 años y medio la vueltita, pero se logró. Hice, bueno, todo el litoral de Uruguay, todo el litoral de Brasil, en barco como 1000 kilómetros, la selva amazona, de todo Venezuela, Colombia, anduve por todo Colombia, ahí juntos con la flaca hicimos después toda la costa de Ecuador, Perú, pedacito de costa, después entramos a todo lo que es la Cordillera Blanca, después hicimos Chile, hasta Pucón, Bariloche, Argentina, y ya llegamos a Uruguay por el puente. Yo no me veo viviendo mi vida atrás, no me veo haciendo nada de lo que hacía atrás, sí. A partir de ese momento nuestra vida de aventura se activó, sí. Ahora, bueno, estamos embarcados en la aventura de ser padres. Yo estoy disfrutando hoy, el presente, estoy disfrutando este proceso de ser papá, aprendiendo, me encanta, que es tremenda aventura. No sé si es más fácil, yo creo que es más fácil dar la vuelta a Sudamérica en bici que ser padre. Porque no es nada fácil, la verdad, es algo que vas aprendiendo ahí sobre la marcha, por más que le digan a uno, viste, no, esto es así, nada. Va y lo hace y te das cuenta que es totalmente distinto, es algo muy personal. Pero sí, es un compañero para mostrar el mundo, para compartir juntos aventuras. Espero que le guste lo que yo amo y si no, bueno, él hará su vida. Una de las cosas más lindas que he aprendido con este viaje, con todo esto que he experimentado, es en soltar un poco esas expectativas, tanto del futuro como de eso que ya pasó, que muchas veces no logramos soltar y aprender a vivir un poquito más este instante presente. Está totalmente agradecido siempre con lo que es la gente, porque la gente, la verdad, fue lo que hizo la diferencia en mí en el viaje. El viaje ya no eran montañas, ya no eran paisajes, ya no eran lugares, y eran personas las que hacían interesante el viaje. Te das cuenta que la situación y lo que compartía con la gente es lo que iba a hacer la diferencia en el viaje. Capaz que hasta ni de uno dependía en un momento, era como soltar y dejarse llevar por, por lo que había para uno ese día, el aprendizaje. Estuvimos un año recorriendo todos estos 7 países, así que, bueno, muy felices y muy agradecidos porque fue una experiencia que cambió mi vida. Ese viaje para mí lo fue todo, fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Capaz que fue la única decisión que tomé en mi vida conscientemente que dije, es esto lo que tengo que hacer y me va a dar lo que yo necesito, que es un motivo. Y acá estamos, siempre soñando con más objetivos. Después que uno tenga una meta, capaz, un propósito, va a seguir. Más piedra que haya en el camino, por más caídas y errores, va a seguir.